Si ve a vecino que está medio cabeceando, dígale, oye, hoy no hace sol. Y así como está, hermano, quiero que vamos a ir a Mateo, por favor, para que no nos tardemos mucho. Y en un momento le explico por qué traje esta cajita. ¿Ya la vio? Además de que me hace sentir como niños y me dan menos nervios. Con los niños usamos mucho esto. Le voy a explicar por qué. El libro de Mateo, por favor, su capítulo 7. Y ahí déjelo abierto. Mateo 7, ahí déjelo abierto. Y lo que voy a compartir en esta tarde ya es algo acerca de la paternidad, precisamente. Desde abril más o menos, no sé si usted recordará, el pastor nos ha estado hablando o habló en abril durante la familia, no sé cuántos se acuerdan. Y si no, por ahí pide el disco cuando nuestro pastor habló acerca de las familias. Y en estos días, pues el próximo fin de semana, el próximo domingo, vamos a festejar a los papás, ¿cierto o no? Ya los niños por ahí les vamos a pedir, no vayan a faltar, papás, véngase con su hijo el próximo domingo, vamos a tenerles una sorpresa, ustedes es papá. Y precisamente el Congreso, ¿verdad? Ya se nos anunció que se vengan con sus hijos. Es el tema del Congreso Restaurando la Paternidad. Y sabe que hace mucha falta que usted como hombre, como el sacerdote de la casa, sepa lo que es el significado de la paternidad. No nada más es engendrar hijos. Y hoy quiero enfocarme un poco también a la paternidad. A un padre que nos habla la Biblia, que hizo lo correcto como padre. Tiene Mateo 7 y lea conmigo por favor en voz alta de los versos 9 al 11 por favor. Dice así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aquí Jesús está hablando y Jesús mismo está diciendo, si tú que eres malo, si tú que somos malas personas, dice, cuando tu hijo te pide pan, ¿no le vas a dar? Una serpiente, ¿verdad? Si te pide de comer, ¿no le vas a dar un escorpión? Dice, tú que eres malo, cuando tu hijo te pide pan, le das pan. Dice, ¿cuánto más los que son hijos de Dios, cuando le pidan al Padre, Él les va a dar esas cosas? Así que antes de comenzar, quiero decirle primero que el mejor ejemplo de la paternidad es Dios. Y el ejemplo es que usted y yo estamos aquí. No estamos aquí porque seamos buenos, no estamos aquí porque éramos los mejores de allá afuera, ¿verdad que no? Estamos aquí porque hay un Dios que nos ama. Estamos aquí porque tenemos un Padre en el cielo que tuvo misericordia de nosotros. Y si Él es capaz y fue capaz de perdonarnos todos los errores antepasados, dice, por eso yo puedo acercarme a ti, Dios Padre, y pedirte las cosas, porque sé que Él es mucho mejor que cualquier padre, ¿verdad que sí? Él es el mejor ejemplo que usted y yo tenemos como padre. Pero ahora que voy a hablar de los padres, a lo mejor aquí están sus hijos o allá arriba, y no quiero que piense de lo que vamos a hablar, que usted permita que la culpa venga a usted. A lo mejor usted dice, yo ya hasta tengo nietos y yo ya la regué con mis hijos y a lo mejor la sigo regando ahora con mis nietos. No permita que la culpa lo atormente, porque la culpa no le va a permitir aprender. Y yo no estoy aquí para señalarlo, para decirle usted es buen padre o es mal padre, pero sí quiero decirle que todos ustedes pueden ser mejores padres, porque tenemos este libro, que usted y yo debemos de dejarlo de ver nada más como un libro de religión. Es decir, no es un libro de historia, no es un libro como el de la secundaria, pero usted tiene que dejarlo de ver nada más como el libro de la religión.
como el libro que tengo que llevar a la iglesia. Esto es más que eso. Estas son las instrucciones, esto es como dice el pastor Eliud Santinelli, este es el manual de tu vida. ¿No sabes qué hacer? Lee la Biblia. ¿No sabes qué decisión tomar? Este es tu manual. Este es el manual para nuestra vida. Por eso debemos de leerlo constantemente. Y quiero que me acompañe así rápido. Ya vimos que Dios es el mejor ejemplo. Dios Padre es un Padre para todos y Él es bondadoso. Y Dios también habla mucho acerca de los hijos y de las familias en la Biblia. Acompáñame al Salmo 127. Y algunos yo creo que ya se van a saber estos versículos de memoria. Salmo 127 está hablando de la prosperidad que viene de parte de Dios. ¿Ya lo encontró? Y lea igual conmigo en voz alta los versículos del 3 al 5. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, ¿cuántos ya se saben el versículo 3? He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, lo primero que tu papá y mamá tienes que entender es eso, que los hijos no son tuyos. Los hijos a lo mejor tú los planeaste o a lo mejor no los planeaste. Muchos dicen, pues no estábamos esperando, pero ya llegó. Es que no se trata si tú querías o no querías. Aquí dice que los hijos son la herencia que Jehová te da. No es que tú los hayas planeado, no es que tú hayas dicho, pues ya es el tiempo de tener un bebé, no. Dios te da a esos hijos con un propósito. Dice que todos los hijos somos la herencia que Dios le da a los padres. Y Dios tiene un tiempo para cada hijo, ¿cierto o no? Unos dicen, pues no estaba esperando, y otros dicen, pues ya estoy esperando y no llega, y después llega. Dios tiene todo bajo su control. Si usted es su hijo, si usted está orando por un bebé, no deje de orar, porque Dios si Él es nuestro Padre, Él va a darnos todas las cosas conforme a su voluntad y a su tiempo. Entonces, lo primero que hay que entender es que tú no consigues a tus hijos, tú no los planeas, todo ya viene desde el cielo. Por eso, no sé si usted recordará a la pastora Alma de León, en alguna ocasión enseñó y dice, ¿por qué crees tu iglesia que hay tanto aborto? ¿Por qué crees tu iglesia que hay tantas cosas en contra de la niñez? Porque el diablo sabe que cada bebé tiene un propósito en Dios. Por eso el diablo quiere abortar estas nuevas generaciones, por eso el diablo los quiere contaminar desde pequeños, porque el diablo sabe que si las siguientes generaciones conocen a Dios, Él no va a poder detenerlos. Por eso hay tanta violencia y tanta cosa en contra de nuestros niños, porque vienen de parte de Dios. Entonces, antes que fueran tus hijos, son de Dios. Dios ya los tenía predestinados en el cielo. Dios tiene en su omnisciencia, Él conoce todas las cosas y Él tiene propósitos para cada hijo tuyo, no lo dudes. A lo mejor tú dices, ay, pero mi hijo está en las drogas, pero mi hijo ya no sabemos qué hacer con él. Dios todavía quiere rectificar su camino, pero tienes que empezar a hacer el trabajo tú, papá. Si Dios es el que te los da, Dios te va a dar la sabiduría para saber qué hacer con él. Tú dices, Dios me dio 1, Dios me dio 5, los que Dios te haya dado, Dios también te va a dar la sabiduría para saber qué hacer con tus hijos. Y si tú no te crees sabio, ¿se acuerda lo que dice Santiago 1:5? Algo de la sabiduría, ¿no se acuerda?
Santiago 1:5 dice así: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tú dices, es que no sé qué hacer, es que no soy inteligente, o es que mi papá no me enseñó a mí cómo ser papá. Aquí tienes la solución. ¿No sabes? Pídele a Dios. Pero la tienes que pedir con fe. Tú le tienes que decir, Dios, ayúdame, Dios, dame sabiduría, Dios, dime cómo hacerle. Y aquí en el Salmo 127 lo que leímos es que los hijos son como saetas. ¿Usted sabe qué es una saeta? Flechas, más o menos lanzas, flechas, para que lo entendamos más rápido. Y dice que los hijos son como esas saetas. Si usted va a usar una flecha es porque tiene un objetivo, ¿cierto o no? No creo que se ponga, ¿verdad?, con sus hijos con una flechita y vamos a jugar a las cosquillas. No, quien usa una saeta es porque ya tiene un objetivo. Por eso le traje esta cajita, me la prestó la maestra Gaby. Y para representarles a ustedes, papá, que si tus hijos son como saetas en tus manos, quien les da la dirección, ¿quién es? Eres tú. O sea, una saeta no se va a aventar solita, ¿verdad? No, uy, ahora me voy para allá. Una flecha no se puede manejar solita. Dice que los hijos son como esas saetas que tú tomas en tu mano. Entonces, quien les da la dirección eres tú, papá. Y todos tenemos que llegar a un blanco. Como hijos de Dios, a cada quien Dios nos da promesas, Dios nos da dirección, Dios nos dice el ministerio, qué es lo que vamos a hacer en esta tierra. Pero la dirección se las das tú, papá. Piensa ahorita, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? Piensa la dirección que tú les estás dando. O piensa la dirección que tú les quieres dar. ¿A dónde quieres que lleguen tus hijos? ¿A qué blanco quieres que le den a tus hijos? Si tus hijos ya están grandes, piensa, ¿cómo puedo hacerle para que esa saeta se rectifique y llegue al blanco? O a lo mejor tú dices, yo mismo estoy bien desviado, yo mismo no sé para dónde voy ni lo que estoy haciendo. Tú tienes que saber qué es lo que Dios quiere para tus hijos. ¿Lo sabes? ¿Usted sabe qué es lo que Dios quiere para sus hijos? Y si no lo sabe, es un buen día para que usted le pregunte a Dios, ¿qué quieres de mis hijos? ¿Qué hago con mis hijos? Entonces, si tú no cuidas la tarea de direccionar a tus hijos se desvían. Si tú te olvidaste de esta tarea de direccionar hacia el blanco correcto a tus hijos, por eso terminan desviados, por eso terminan en otro lado. Y a veces le queremos echar la culpa al maestro, le queremos echar la culpa al esposo o a la esposa, es que tú tuviste la culpa, y es que tú. Pero les decía al principio, ahorita no dejes que la culpa te carcoma, porque Dios nunca te va a señalar, Dios nunca te va a decir tú. Dios siempre es un Dios de nuevas oportunidades. Jesús siempre nos ayuda a rectificar las cosas que están mal, porque Él dijo que Él era el camino y la verdad y la vida. Entonces, si tú estás aquí, conoces a Jesús, Él te va a mostrar ese camino y Él te va a dar esa vida abundante que Él prometió para ti y para tu familia. ¿Se acuerda lo que dice Proverbios 22:6? Instruye, y aun cuando fuere viejo. Y ya hemos escuchado mucho de este versículo, ya nos han explicado muchas veces que instruir es que yo te llevo de la mano. Instruir no nada más es que les digo las cosas, eso no, ve, sube, baja, no, sí, no. No, instruir es que tú tomas a tu hijo de la mano y le dices, por aquí, mira cómo lo hago yo, así lo haces tú.
Entonces, si tú eres de esos que cuando vas a estacionar tu coche y el hermano que amablemente va a cuidar tu coche te dice, hermano, no se estacione en esa puerta, por favor de este lado. Y ahí viene tu familia, ay, pero yo no me quiero estacionar ahí, pero me va a hacer mucho dar la vuelta. Cuando llegues a tu casa y le digas a tu hijo, hijo, sirve la mesa, y tu hijo te diga, yo no quiero, ¿con qué derecho le vas a decir, oye, obedéceme? Cuando él está viendo que tú no obedeces a otras personas. Es así de fácil, ¿cierto o no? A veces decimos, esposos, le dices a tus hijos, obedece a tu madre, pero ve que tú la maltratas. Entonces tu hijo va a preguntar, ¿cómo? O sea, tú le gritas y cuando yo le digo que no, ¿te enojas conmigo? Si tu esposa hablas mal de tu esposo y tus hijos no obedecen a papá, no puedes decir, oye, obedece a papá, porque tú ya les has creado una mala imagen de su papá. ¿Qué dirección le estás dando a tus hijos? Si a veces aquí dicen, vamos a recoger varones, vamos a recoger las sillas, y es justo cuando se encuentran al compadre, ¿verdad? Ay, no te había visto, y se ponen a platicar, y las sillas, ¿quién las va a recoger? ¿Ha visto a uno de esos? Nada más no lo voltea a ver. Pero el ejemplo se los estás dando tú, papá, tú, mamá, tú se los estás dando. ¿Qué dirección o a dónde quieres que lleguen a tus hijos? ¿Quieres que lleguen al blanco correcto, que es conocer a Dios, andar en los caminos de Dios? Muchos dicen, es que no quiero que mis hijos cometan mis errores. ¿Qué dirección les estás dando? Si tú no sabes a dónde guiarlos, se van a equivocar. A veces, aquí Proverbios 22 decíamos que dice, instrúyelos en el camino. Y aun cuando se fueran viejitos, dicen, no se van a olvidar de él, pero recibieron una instrucción, una enseñanza guiada de la mano. A veces muchos padres llegan, sus hijos adolescentes, jóvenes, y es que ya está en las drogas, y es que no sé qué hacer, pero jamás lo trajeron a la iglesia de chiquito. Ay, es que el niño, pues es que hoy dijo que había Chabelo, y pues por eso ya no venimos a la iglesia porque quería ver Chabelo. Entonces tú les estás enseñando a tus hijos que es más importante Chabelo, un programa de televisión, que venir a conocer a Dios. Y mire, le decía que hablando de los caminos, Proverbios 14:12, ahí denle unas vueltitas atrás. ¿Lo tiene? Dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A ver, vamos a volverlo a leer para que se entienda. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, tú como papá, como mamá, no puedes valerte o decir por ti mismo, yo sé lo que le conviene a mi hijo, porque dice, hay caminos que a los hombres les parece que está bien. Dice, pero como no vemos el final del camino, dice, ese final es un camino de muerte. El camino tiene un nombre y se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese camino tiene un nombre, es Jesús. Es decir, está bien que tú los dirijas en buena escuela, con buenos amigos, con buenas amistades, que los vistas y los calces bien, eso está bien, pero muchos se enfocan más en las cosas seculares. Muchos se enfocan más en que sea el de la escolta y que sea el número 1 y que saque puro 10. Entre semana no lees la Biblia. Es que está estudiando, es que tiene mucha tarea y es que estamos repasando. Y entonces, como está tan ocupado, nunca se acuerda de que hay un Dios.
y que Dios pide tiempo en casa también. Entonces, el camino tiene un nombre. Tú no puedes decidir por ti mismo, esto creo que es lo que le conviene a mi hijo o a mi hija, si antes no lo has consultado a Dios. Hay caminos que a nosotros nos parecen que están bien, pero el final tú y yo no lo sabemos. El único que conoce todas las cosas es Dios, y a Él es a quien debemos de preguntarle, de consultarle. Y quiero así que me acompañe a Jueces. Más atrás. Jueces capítulo 13. ¿Ya sabe de quién vamos a hablar? ¿Cuántos conocen a Sansón? El hombre más fuerte sobre la tierra, ¿verdad? Es el Superman cristiano, dicen los niños. Pero no vamos a hablar de Sansón. Vamos a hablar de los papás de Sansón. ¿Usted conoce a los papás de Sansón? ¿Lo tiene? Jueces 13. Le voy a dar lectura de los versículos 3 al 8. Siga con su vista, por favor. Entonces, del 3 al 8. Esta mujer, la mamá de Sansón, apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, quienes eran sus enemigos en ese momento. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Se le aparece el ángel de Jehová a la esposa de Manoa, que nunca nos dice su nombre, solo es la mamá de Sansón. Nunca sabemos el nombre de la mamá de Sansón. Su papá se llama Manoa. Pero si usted dice: yo no sé qué hacer con mis hijos, hermano, no es el único. Los papás de Sansón tampoco sabían qué iban a hacer con el bebé que iba a nacer. Y a mí me encanta Dios porque es un Dios de los imposibles. Y me encanta Dios porque Él hizo cosas grandes con hijos de mujeres estériles. Ese es mi Dios y me encanta esa parte. Usted ha visto cuántas veces la Biblia dice: y era estéril, y era estéril, y Dios le dio un hijo. Pero cuando les dio ese hijo era con un propósito. No era sí era para glorificar a Dios y decir: tengo un Dios poderoso, pero Dios siempre tenía un propósito. ¿Se acuerda de Sara, que también era estéril? La enorme promesa que Dios le había dado a Abraham de Isaac, y Abraham no pudo ver esa promesa. Dios le había dicho: tú vas a ser padre de multitudes, y ya era anciano. Yo creo que Abraham dijo: pues con 10 hijos que me dé Dios, pues ya voy a ser padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos de la promesa le dio Dios a Abraham? 1. Ismael es punto aparte, ¿no? Pero el hijo de la promesa fue 1. ¿Dónde se vino a cumplir la promesa de Dios de ese padre de multitudes en Abraham? ¿Dónde se cumplió? Hasta con su nieto. Él tuvo un hijo, que fue Isaac. Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? Solo 2. A lo mejor también Abraham dijo: pues con mi hijo, a lo mejor mi hijo va a tener como 20. Pero no, tampoco. ¿Cuántos tuvo
Isaac 2. Y el mayor, no recuerdo cuántos hijos tuvo, pero el hijo menor, ahí se cumplió la promesa de Abraham de ser llamado padre de multitudes. Y todos conocemos que esos 12 hijos de Jacob son las 12 tribus y de ahí se extendieron hasta todo el mundo. Israelitas, judíos hay en todo el mundo, pero la promesa no se vino a cumplir con Abraham. Así que papá, tú no tomes decisiones de ahorita. Las decisiones que tú tomes no nada más te van a afectar a ti. Las decisiones que tú tomes van a afectar a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos y a los que siguen. De eso habla la Biblia. Tan así es que de lo que hizo Adán y Eva, toda la demás humanidad lo sigue arrastrando. Dios es un Dios de generaciones. Así que si tú vas a tomar una decisión, no la tomes de ahorita. No, piensa en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos y en los que siguen. Hace algunos días, algunas semanas, estuvimos en un congreso en Amistad de Puebla con la pastora Ruth Alonso. ¿Se acuerdan que ella estuvo aquí? Y este congreso se llama Generaciones, que habla acerca de las familias. Y algo que se me quedó muy grabado y me impactó mucho es que ahí el pastor Andrés Speaker, él dijo algo, que conoció un pastor que a todos sus servidores, a los que llama a servir, dice, antes de que empiecen a servir, yo les digo que escriban una carta pidiendo perdón a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y a la iglesia. Aunque ni siquiera tengan hijos. ¿Por qué? Dice, yo les hago que escriban, este pastor decía, que escriban esta carta antes de que empiecen a servir pidiendo perdón porque adulteraron, porque robaron, porque hicieron algo malo. Es decir, él ya los estaba preparando a que se dieran cuenta que si estaban dentro de la iglesia y metían la pata, no nada más él se iba a ver involucrado, ¿verdad que no? Iba a involucrar a la iglesia, a sus hijos, a sus nietos y a los que siguen. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué decisiones estás tomando tú ahorita que van a afectar a tus demás generaciones? Y el domingo pasado usted recordará que se nos habló de esto, ¿verdad? De saber pasar la estafeta a mis hijos, de poder darles un buen cimiento para que ellos crezcan. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días en este servicio? ¿Se acuerda de esa palabra? Si no se acuerda, compre el disco. Porque a veces se nos olvida que traemos atrás a gente que nos está viendo. Y no hablo de gente de la iglesia o los vecinos, no, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus nietos. Las decisiones que tú tomes van a trascender hacia ellos, buenas o malas decisiones. Y vemos aquí en Manoah que una mujer estéril, viene Dios, le dice, tú vas a dar a luz un hijo, y va y se lo cuenta a su esposo. Y su esposo no va a contárselo a los amigos, ya voy a ser papá, ¿verdad que no? Lo primero que Manoah pensó fue, dice que él oró. Vuelve a leer conmigo el versículo 8. ¿Lo tiene? Dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Pero ¿qué oró Manoah? Léalo conmigo en voz alta. Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. No fue corriendo, ya voy a ser padre. No fue corriendo a decir, a orar y decir, gracias Dios. No, lo que él hizo es, dime ahora, ¿qué voy a hacer con el niño que va a venir? ¿Tú no sabes qué hacer con tus hijos? Pregúntale a Dios. No vayas con la comadre que está en la misma situación que tú. Mi hijo borracho, tu hijo borracho, oye, ¿qué vas a hacer con tu hijo? ¿Qué te va a poder decir ella?
Que a veces pedimos consejos a las personas equivocadas. Manoa supo a quién decirle. Dice que oró a Dios y le dijo: enséñanos qué vamos a hacer con este niño. Tú puedes decirle a Dios en esta hora: Dios, ya tengo a mis hijos. Ellos todavía tuvieron chance de prepararse porque apenas venía. Los que son jóvenes, tú tienes buen tiempo para prepararte. Pero a lo mejor muchos de ustedes: ya tengo a mis hijos, ya hasta tengo nietos. Todavía es tiempo de que tú le digas: Dios, ¿qué voy a hacer con los hijos que tú me diste? Y tú tienes que reconocer como Manoa: Dios, yo no sé, era el primer hijo, a lo mejor Manoa ya estaba viejo, no lo sé. Pero tú todavía puedes decirle como Manoa: enséñame lo que voy a hacer con mi hijo, con mi hija, con los que tú me has dado. Vamos a seguirle en el versículo 9, 13, 9 en adelante. ¿Qué hizo Dios? Oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido, Manoa, no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Hasta ahí. Él preguntó nuevamente, se le volvió a aparecer porque él oró y dijo: Dios, que venga otra vez ese varón y que nos diga. Si tú le clamas a Dios, Dios te va a responder. Así que nuevamente vino el ángel y Manoa le vuelve a decir, le vuelve a preguntar: Señor, le dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Tú le has preguntado a Dios: Dios, ¿cómo debe vivir mi hijo? Muchos ven los estándares de allá afuera: vivir bien, tener el coche del año, tener la casa más bonita de la cuadra. ¿Eso es vivir bien? Para allá afuera, eso es vivir bien. Para los de allá afuera, vivir bien es tener éxito, fama, dinero. Pero en los estándares de Dios, eso no es vivir bien. Y aclaro, no estoy diciendo que no trabajen ni que no, nada de eso. Pero tú no pongas tus estándares como los ponen allá afuera. Vivir, la manera de vivir del niño, ¿tú le has preguntado a Dios? Dios, ¿cuál debe de ser la manera de vivir de mi hijo? ¿Como su primo, como su abuelo? ¿Cómo debe vivir? La manera de vivir del niño, y preguntó qué debemos hacer con él. Y vamos a ver que más abajo ellos estaban preguntando porque entendieron que debían prepararse para ser padres. Y después, más abajo de los versículos, Dios les da la respuesta. El versículo 13 dice: y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer, su esposa, se guardará de todas las cosas que yo le dije. Número 1, no tomará nada que proceda de la vid. 2, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. 4, guardará todo lo que le mandé. A ver, espérame. Le están preguntando por la manera de vivir del niño, ¿cierto o no? ¿Y el ángel qué respondió? La manera de vivir de la mamá. ¿Sí se dio cuenta? Es decir, no dijo primero: Sansón no va a comer uvas, no va a tomar sidra. No, Sansón no se refirió al hijo, se refirió ¿a quién? ¿Por qué a la mamá? Porque la manera de vivir tuya, mamá, papá, la manera, cómo vives tú, eso va a afectar la manera de vivir de tus hijos. Ellos preguntaron: ¿cómo va a ser la manera de vivir del niño? Y el ángel respondió: como
Va a ser la manera de vivir de la mamá a partir de ahora. ¿Sí se dio cuenta? Entonces no es, pues Dios, ahí te encargo a mis hijos. No, tú tienes que trabajar, tú tienes que saber qué es lo que Dios quiere para tus hijos. Ellos pedían ayuda a Dios, al único que sabía que los podía ayudar. Por eso Dios les dijo, antes que nos metamos con el niño, primero vamos a hablar con los padres. La manera en cómo tú vives, así es como van a vivir tus hijos. Y hubo en la televisión, ahorita no sé si todavía siga la campaña, pero ¿se acuerda de esos comerciales? Donde el niño, la mamá servía la mesa, estaba el papá y el hijo. ¿Se acuerda de esos comerciales? Y entonces el papá azotaba su mano en la mesa y tiraba la comida. Y a los 2 segundos, ¿qué hacía el niño? Lo mismo. Y si allá afuera estaba esa campaña porque se dieron cuenta que algo en las familias no estaba bien, cuanto más tú y yo que conocemos a Dios. Le vuelvo a repetir, si tú no obedeces al hermano de vigilancia, si tú no obedeces al edecán que te dice pásate más enfrente, no esperes que tus hijos te obedezcan entonces. No es que los niños sean malos, no, lo están aprendiendo de ti. Tú les estás enseñando, no obedezcas a las autoridades y tú eres su autoridad. Si tú llegas a tu casa, si tu manera de vivir es, vengo a la iglesia por cumplir y llegas a tu casa, ay, ¿viste al hermano este? ¿Oíste lo que dijo el pastor? Entonces, ¿qué les estás enseñando a tus hijos? Que venir a la iglesia no es para ver a Dios, venir a la iglesia es para ver a los hermanos. Por eso cuando llegan a adolescencia, esa etapa difícil de rebeldía, no quieren saber de Dios porque tú nunca les enseñaste quién es Dios. Tú les enseñaste una religión como muchas hay en el mundo. Tú les enseñaste aquí los domingos a la iglesia, hay que cumplir y ya nos vamos y se acabó la vida de iglesia. Eso es una religión, eso no es conocer a Dios. Y vamos a leer más abajo. Vamos a irnos después en el versículo 15, dice, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces viene el ángel de esta aparición, pero el mismo ángel les dice, ¿quieres hacer un sacrificio? Ofrécelo a la persona correcta, ofréceselo a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, hermano, debemos de entender que no se trata de nosotros. Venir a la iglesia no se trata de que yo me sienta a gusto. Venir a la iglesia no se trata de que canten los cantos que me gusten. No. Venir a la iglesia no se trata de que el predicador me hable bonito, lo que yo quiero saber. No, eso no es venir a la iglesia. Venir a la iglesia es que tú sabes dar ofrenda a Dios, que tu vida misma es una ofrenda que sube a Dios. Y eso mismo tus hijos lo van a ver y eso mismo tus hijos lo van a aprender. Y no se van a olvidar de eso. Tú debes de preguntarle a Dios cuál debe ser la manera de vivir de tus hijos. ¿Y sabes qué te va a responder Dios? Lo que le dijo a Manoah, haz lo que yo te mande. ¿Y cómo vas a saber lo que Dios te ha mandado? Aquí está el manual. Casi todo el Pentateuco, todos los primeros libros de la Biblia, está lleno de frases como, y se las enseñarás a tus hijos, y las repetirás a tus hijos, y se las vas a volver a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y se las vas a repetir. ¿Sí ha leído eso? ¿Por qué tanto énfasis?
Porque Dios no se equivoca, es decir, no es que Dios se le olvidó en el Éxodo y por eso lo repitió en Deuteronomio, porque ya se le había olvidado a Dios. No es porque a nosotros se nos olvida bien rápido, ¿verdad que sí? Por ahí nos dicen, cómete nueces porque la nuez es buena para el cerebro, la memoria, pero se nos olvida rápido. Se nos olvida que Dios te ha dado a ti la instrucción como padre de repetir lo que Él te ha dicho a tus hijos. Por eso el pueblo de Israel terminó siendo esclavo después, porque se les olvidó esta tarea. Y hace 8 días hablaban de eso, que se levantó una generación que no conocía a su Dios. Les preguntó si estas generaciones, sus siguientes generaciones, conocen a Dios. Y yo les he repetido mucho, el venir a la iglesia no quiere decir que conozco a Dios. Y el tener una Biblia en mi casa no quiere decir que conozco a Dios. Y el que me sepa todos los cantos de memoria no quiere decir que yo conozco a Dios. Y el que tú diezmes fielmente no quiere decir que tú conoces a Dios. Entonces, la oración de muchos es: Dios, ahí te encargo a mis hijos. Dios, yo no puedo con ellos. No, la oración tuya a partir de hoy debe de ser: ¿qué haremos como esposos? ¿Qué hago yo como mamá? ¿Qué hago yo como padre con mi hijo? ¿Qué es lo que tú quieres, Dios, que yo haga con los hijos que tú me has dado? Está bien que tú los pongas en las manos de Dios, porque al final de cuentas al principio vimos que son de Él, que Él es quien te los da, pero implica responsabilidad, implica oración y trabajo. Número 1, Manoa oró y dijo: Dios, ¿qué voy a hacer? Y número 2, puso en acción lo que Dios le había ordenado. Manoa debía de estar al pendiente. Imagínense una mujer embarazada, dicen que todos los antojos. Manoa debía de estar al pendiente de que su esposa no comiera nada de la vid. A lo mejor iba pasando y por ahí había unas uvas de esas verdes grandes sin semilla. ¿Y qué debía de hacer Manoa? La mujer: tengo antojo, ¿no? ¿Y Manoa qué debía de hacer? No comas. Dios dijo que no. Por ahí he escuchado que hay esposos que hasta en la madrugada tienen que ir a conseguir los antojos. Imagínate a Manoa, no debía la esposa comer nada, la vid es las frutas, las uvas, nada del fruto de la vid. No, en ese entonces por la cultura, en sus comidas era permitido tomar vino por su comida. Entonces si tú estás acostumbrado a tomar coca, imagínate que te digan: ya no vas a tomar coca 9 meses, ¿no? Imagínate. O el café, ¿no? Los que son adictos al café, no vas a poder tomar café 9 meses. Así estaba la esposa de Manoa. Pero sabes que su esposa y Manoa hicieron caso. Sansón se crió bajo la dirección de Dios porque sus papás buscaron la dirección de Dios. Y se desvió por ahí Sansón, todos conocemos la trágica historia, pero murió. Al final de cuentas murió cumpliendo el propósito de Dios. No, a lo mejor esa no era la muerte esperada, pero él murió rodeado de filisteos. Su tarea, el propósito de Sansón era destruir a los filisteos. Y al final, desviado, chueco, como usted quiera, cumplió su propósito, pero también murió. Y no creo que el propósito de Dios haya sido que Sansón fuera la burla, ¿verdad? Usted sabe que le sacaron los ojos. ¿Tú quieres que tus hijos cumplan su propósito, pero sin ojos? ¿Verdad que no? Uy, nos espantamos. Tienes tú una tarea que cumplir, y es que esas saetas lleguen al blanco. Si tú no sabes qué hacer, dile: Dios, ¿a dónde debo dirigir a mis hijos? ¿A dónde debo de? A lo mejor ya eres abuelo
Y decirle a Dios que yo todavía pueda saber dirigir a mis hijos, a mis nietos. Les repito, lo que haces tú ahorita va a afectar a todas tus generaciones siguientes, aunque tú no las veas. Imagínate, ¿se acuerdan de Ruth y su esposo? ¿Vos se acuerdan? Imagínate, vos tuvo misericordia de Ruth, pero por esa buena acción, él tuvo el privilegio de ser llamado el abuelo del rey David. Afectó a sus siguientes generaciones. Imagínate, yo me imagino a vos y a Ruth presumiendo a su nieto, ¿verdad? No se habla mucho de los papás de David, pero del nieto, el cantor de Israel, el mejor rey que Israel ha tenido. Imagínate a Ruth y a vos presumiendo a su nieto. Imagínate a Isaac presumiendo a sus 12 nietos y después todo lo que vino. ¿Qué estás haciendo tú por tus generaciones? No nada más pienses en ti. La Biblia dice que todo lo que tú hagas siempre va a afectar a las demás generaciones, aunque todavía no nazcan. A lo mejor tú dices, pues tengo una hijita de meses. Sí, aún lo que tú hagas va a afectar a esa hija y a sus hijos y a sus nietos y nos podemos seguir. Piensa tú si tú los estás dirigiendo, si esas saetas van a la dirección correcta. Quien las pone en las manos eres tú, quien les da la dirección eres tú. ¿A dónde quieres dirigir a tus hijos? Está bien que pienses en escuela, en educación, pero ¿qué hay de lo espiritual? Y mucho se nos ha dicho, ¿verdad? Cuando lleguen al cielo, Dios no nos va a decir qué carrera estudiaste, no nos va a decir si teníamos el coche del año. No, allá, acuérdese que allá en el cielo las cosas terrenales no tienen ningún valor. Lo que va a pesar son las cosas espirituales. Ese es el verdadero valor, ese es el valor eterno que tú le tienes que transmitir a tus hijos. Y por último, quiero leerle este versículo, no lo busque, muchos ya se lo saben de memoria, pero padre, aquí hubo un padre de familia, un jefe de familia, que se levantó en medio de una generación temerosa, que se estaba olvidando de lo que Dios hizo. Pero este padre se levantó y dijo esto, estoy hablando de Josué: y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los ídolos a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muere Josué y entra Jueces diciendo que había una generación que no conocía a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el único padre de familia de toda esa generación que fue valiente fue Josué. Y los demás se olvidaron. ¿Por qué no se pone de pie? Y si tú has tomado o tomaste alguna decisión equivocada que está afectando a tu familia, pídele perdón a Dios. Y dile: Dios, yo no supe direccionarme. Ya no puedes quejarte de es que me tocó un mal padre, es que me tocó una mal madre. A lo mejor sí, a lo mejor no. Tú a lo mejor puedes decir: es que yo me equivoqué con mis hijos porque no tuve un padre que me direccionara por el buen camino. Hoy tienes un padre que es mejor que cualquier padre terrenal.
y lo leímos al principio en Mateo, que dice, si tú que eres malo, eres bueno con tus hijos, ¿cuánto más Dios es bueno y les va a dar aquellas cosas que se las pidan? Puede cerrar sus ojos y comience a orar por su familia. Si usted se ha equivocado con sus hijos, aún con su cónyuge, si sigue cometiendo errores, dígale como Manoa: Dios, ya tengo hijos, a lo mejor viene uno en camino, o ya hasta soy abuelo, pero dime qué debo hacer con mis hijos. Dime cuál debe de ser la manera de vivir conforme a tu palabra, no una manera de vivir como a mí me enseñaron, no una manera de vivir como el mundo pone los estándares, sino una manera de vivir conforme a tu palabra. Dile: Dios, ayúdame a direccionar a mis hijos. En medio, Dios, de tanto pecado, en medio de tanta falsa filosofía, en medio de pensamientos desviados, ayúdales a direccionar al camino correcto a sus hijos. Señor, no queremos ver que las generaciones que siguen atrás de nosotros se han desviado a la homosexualidad, se han desviado a algún vicio por error de los padres. Dile: Dios, no permitas que mis hijos, que mis errores afecten a mis demás generaciones. Abraham no vio la promesa cumplida, sino hasta en su segundo nieto. Dile: Dios, ¿qué decisiones están afectando a mis demás generaciones? Si tú, joven, estás aquí y tú dices: mi papá, mi mamá no supo dirigirme, perdónales. Ora por ellos, levanta a tus padres, levanta a tu madre y dile: Dios, sabe que hay muchas familias que guardan rencor contra sus padres. Solo acuérdate que si Dios te ha perdonado todas tus iniquidades, ¿cuánto más nosotros debemos de perdonarnos y amarnos unos a otros? Vamos, padre de familia, diga y declare como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú puedes escoger lo que quieras, tú puedes escoger servir a otros dioses, tú puedes escoger guiarte por la corriente del mundo, pero di: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo y mis demás generaciones vamos a conocer, vamos a servir a Jehová. Si está ahí tu hijo y tú tienes que pedirle perdón, hazlo. Si está aún tu esposa, tu cónyuge, tu esposo, y sabes que no has tomado decisiones buenas, oren, díganle: Dios, así como Manoa y su esposa nos acercamos a ti diciendo: dinos cuál va a ser la manera de vivir de mis hijos, dinos cuál va a ser la manera de conducirse, qué vamos a hacer con ellos. Dios, ayuda a estos padres, dale sabiduría, Señor. Yo no quiero ver que estos pequeños sean desviados de su camino. Que cada uno de ellos, Dios, tenga padres y madres sabias que los saben dirigir, que los saben direccionar por el camino correcto. Ayúdanos para entender que lo que hacemos hoy va a afectar a nuestras generaciones. Que las decisiones que yo tomo hoy afectarán aún a mis nietos y a mis bisnietos. Ayúdanos a entender y danos una mente generacional. Una mente que pueda entender y saber que nosotros no sabemos todo. Por eso necesitamos, como Manoa, decirte: Dios, ¿qué vamos a hacer? Tú nos has dado estos hijos como herencia. Son unas saetas en las manos de los padres, Dios. Ayúdales a direccionarles por el camino correcto. Ayúdales a que lleguen al blanco al cual tú les has designado. Si tú, como matrimonio o como quizá eres mamá soltera, necesitas ayuda, tú dices: no sé qué hacer con mis hijos,
No esperes pedirle ayuda a otra persona, clama a Dios. Dile: Dios, tú ayúdame. Estoy sola, quizá hay un papá que esté solo, quizá hay un matrimonio con muchos problemas. Díganle: Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor, a que mis errores los pueda corregir. Tú haces todas las cosas nuevas. Tú restauras lo pasado. Tú limpias, Señor, nuestros pecados. Tú borras todas nuestras iniquidades. Ayúdanos a entender que tú eres nuestro Padre y que tú esperas que nosotros seamos buenos padres. Tú esperas que cada hijo, que cada herencia que tú has dado lleguen al blanco, lleguen al camino correcto, a ese camino que su nombre es Jesús. Llegan a conocerte a ti. Cada día permite que ellos oren, bendigan, declaren bendiciones sobre sus hijos, sobre sus generaciones. Que ellos puedan decir: Dios, tú me has dado esta herencia, quiero corresponder, quiero responder de la manera correcta a estos hijos, a este regalo que tú me has dado. Hazlo, Señor, ayúdanos, ayuda a esta iglesia a entender que tú eres un Dios de generaciones. Si le quedan 2 minutos, por favor, de tiempo, abra conmigo su Biblia en Lucas capítulo 1. Había un hombre y una mujer de edad avanzada, no habían tenido hijos. Su nombre Zacarías y Elizabeth. Y algo semejante, algo muy parecido a lo que acabamos de ver en Manoah y su esposa, que no tenemos su nombre, lo podemos encontrar aquí. Cuando Zacarías está cumpliendo, dice ahí la escritura, su oficio. Su oficio era sacerdote. ¿Cuántos varones casados sabemos aquí? Tu oficio es ser sacerdote. Dios te ha puesto como pastor en una iglesia. Y yo siempre les he dicho, esta iglesia tiene muchos errores, muchas fallas. Bueno, en tu hogar, con tu iglesia, con tu familia, no cometa los errores que como responsable, como pastor de este lugar, yo esté haciendo. Tú tienes la oportunidad. Tú tienes una esposa, 2 o 3 hijos, no sé cuántos. Pero cuando él estaba cumpliendo, dice en el 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, lo que tenía que hacer lo estaba haciendo, y conforme a la costumbre del sacerdocio, dice, por ahí le tocó, y entonces entró a ministrar al Señor. Y se le apareció un ángel del Señor. Y entonces él se turbó, estoy yendo así rápido, pero en el 13 ya el ángel le habló y le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y lo mismo que a Manoah, vea usted lo que dice la palabra: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque escucha lo que Dios piensa, anhela, tiene en su corazón para tu hijo. Escucha, lee, subráyalo y no lo olvides. Dios tiene un propósito especial para tus hijos. Dios te los dio con un propósito. Será grande delante de Dios. ¿Será qué? Grande delante de Dios. Dios no te dio tu hijo para que sea cualquier cosa. Dios no te da tu hijo para que ande ahí vagando, para que sea esto o para que sea aquello. Dios te da un hijo para que sea grande delante de Él. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad que no beban ni vino ni sidra, sino que sean llenos del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre.
Así que si eres una mujer que estás encinta, es tiempo de que comiences a orar por tu hijo. No esperes a que nazca y a que un día aquí sea presentado. Tú tienes que comenzar a pedirle al Señor que tu hijo sea lleno del Espíritu Santo y que sea un siervo del Señor, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Seguramente en lecturas como esta, enseñanzas como esta, tendremos viernes por la noche y todo el sábado. Viernes por la noche arrancaremos a las 7, la palabra se estará impartiendo sobre las 8 de la noche. Varón, aunque te vengas de tu trabajo, no te bañes, no comas.